por YouTube, Escucharte Eventos. En este momento estamos siendo grabados. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestra habitual presentación del programa de música para tenerlo presente de Escucharte Eventos. Hoy mi nombre es Jonathan Arias, docente del José Acevedo y Gómez de la Escuela ETSA, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAT. Y hoy vamos a tener como invitada a la maestra Julie Perdomo Ceballos. Hablo, canto, el uso de la voz es la temática para el día de hoy. La maestra Julie Perdomo Ceballos es directora e intérprete de la agrupación América Mestiza Ensamble desde el 2009, bajista en la agrupación Madento Trío 2015-2016, cantante y bajista de la agrupación femenina de música andina latinoamericana Quilla Singa 1997-2012 y miembro fundador del nuevo dueto vocal de música colombiana Lluvia y Rocío 2000-2013 y cantante invitada de la agrupación de música colombiana Guafa Trío 2010 al 2013, ganadora de la Beca Nacional de Estímulos de Música del Ministerio de Cultura 2011 con el proyecto Seminario, taller vocal con énfasis en las músicas tradicionales de la región andina, de Colombia y otras formas latinoamericanas. Egresada de la carrera con énfasis de canto de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAP, Academia Superior de Artes de Bogotá, el 2013. Egresada de la carrera de Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Autónoma 2005. Realizó otros estudios musicales en la Universidad Inca de Colombia, música con énfasis en jazz, 2007 al 2010, y en la Academia Gentil Montaña 2003-2006. Ha sido docente de música por varios años en la Universidad Autónoma de Colombia 2000 a 2012 y Universidad Santo Tomás, dirección del Grupo Latino Andino. Durante el año 2013, en el Departamento de Bienestar Universitario, Fundación Batuta, Escuela de Música de Bogotá, EMBO, y el Instituto Juan Bosco Obrero, como formadora inicial del proceso de banda sinfónica, Red de Bandas Salesianas Mario Pinzón, abril a septiembre de 2015. Actualmente se desempeña como docente en la Academia Luisa Calvo de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD 2021. Ganadora de la Beca Nacional de Estímulos de Música del Ministerio de Cultura en el 2011 con el proyecto Seminario Taller Vocal con énfasis en músicas tradicionales de la región andina de Colombia y otras formas latinoamericanas. Maestra Julie, esta fue nuestra presentación. Aquí viene, entonces, luego esta es nuestra agenda. La primera vez que tenemos y contamos con... un segundo. Contamos con esta primera presentación y vendrá nuestra docente invitada. Al final tendremos, o bueno, como ya lo considera, tendremos un espacio de preguntas y tendremos un cierre. Antes de que la maestra se presente, invitarlos a seguir el canal de YouTube en Escucharte Eventos, que en este momento estamos en vivo, así como la página web de escucharte.com, que la pueden encontrar. Mi nombre es Jonathan Arias, gracias por su asistencia. No es más, invito a la maestra Julia que active su cámara, su micrófono y nos salude. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, maestro Jonathan, por la invitación a este valioso espacio que he conocido hace muy poco por estar aquí también, afortunadamente, trabajando en esta bella universidad. Me da mucho placer ver a varias personas aquí conectadas, al maestro Mauricio que siempre nos acompaña en en los escucharte y en muchos eventos más. Eh, bueno, tengo la voz cansada por otros menesteres, pero haré lo posible por compartir los saberes. Este bello instrumento que nos hace también fuertes y sutiles pensamientos que se cuelan con ustedes. Digo lo que pienso, canto lo que siento. Bienvenidos, estimados asistentes, a este espacio que muy amablemente Jonathan ha abierto para mí o para quienes queremos compartir un poco de lo que hacemos y nos gusta hacer en el hecho de trasegar con la palabra y la canción. Bueno, quiero empezar mostrando un poquito lo que he venido haciendo pues, en los últimos tiempos y quise, digamos, como compartir
esta experiencia de llevar la voz un poco desde el habla al canto. Y sobre todo y específicamente en el tema de la música popular, ¿sí? Cuando nosotros cantamos música popular, tenemos una, digamos, una interpretación especial que no es la misma colocación o la misma interpretación de del canto o el canto que llamamos, que es la música, pues, que conocemos como música lírica. Entonces, quería hacer un ejercicio, pues, de mostrar un poquito lo que vengo haciendo. La única producción, digamos, que tengo así como nueva en términos del habla fue un audiolibro que me invitó a grabar un amigo. Entonces, quiero compartirles un pedacito de ese audiolibro. Se llama Amor y Tusa, el cuento de las estrellas. Amor y Tusa. El cuento de las estrellas, leído por Julie Perdomo. El mago. Aquel día a las 5 de la tarde, como de costumbre, Maya meditaba frente al mar con la ayuda de las olas, en el punto más intenso de su éxtasis. Justo cuando se sentía un todo con la creación, una cajita salida de la nada tocó sus pies. Al estar tan caliente, la sacó de su ensueño. En la tapa tenía pintados el sol y la luna rodeados de infinidad de estrellas multicolores. Nunca antes vio pintura semejante. Al abrirla, notó con curiosidad que en su interior helaba. ¡Qué raro!, dijo mientras sacaba los rollos que contenía. La temperatura de estos era ideal. Se sonrió. La curiosidad le mataba. La letra se veía misteriosa. Así que acomodándose en la arena, se dispuso a leerlos. No tienes que creerme, pero sucedió. Parece cuento, es que así me gusta escribir. Este es mi primer libro. Se lo dicté a la reina Luna. Ella es testigo y tú lo serás también de esta increíble historia de amor. En el planeta Agua cayó la estrella de las almas gemelas. Aparentemente un evento circunstancial. No fue así. Se requería la presencia de esta importante estrella en medio de ustedes. No la recuerdas, no la conoces y cuando miras al cielo no logras identificarla. Lo que pasa es que sucedió en el futuro. Ya lo entenderás. El amor me pidió que te diera a conocer a las estrellas que por un tiempo se convirtieron en carne y hueso. Así se completa el propósito. He cambiado algunos nombres y lugares para proteger las identidades. Tú debías encontrar los pergaminos, no lo dudes, para hacer llegar esta historia a los demás. Uy, antes de que se me olvide, busca al maestro. La dirección está escondida entre las líneas de esta fantasía. Lo encontrarás en el viento. No te inquietes, fluye. Buena suerte en tu misión. Todo saldrá bien. Permítete soñar, sentir y vivir. Con cariño, el Rey Sol. La carta de presentación se evaporó como por arte de magia y sin tener tiempo a reaccionar, la quinceañera fue secuestrada por el cofre del cuento de las estrellas. La historia empezó a proyectarse. La playa quedó acompañada solo por el golpe de las olas, el cantar de algunas aves y el susurro de la brisa serena del lugar. Bueno, ese es un ejemplo de un poquito del tema de la voz hablada. Yo vengo trabajando un poquito en eso, no hace mucho tiempo, pero creo que es algo muy importante que tenemos que revisar los cantantes especialmente. Y es porque a veces nuestra voz cantada se afecta por el habla, no tanto por el canto, porque en el canto nosotros hacemos la carrera, revisamos la técnica vocal y demás, pero a veces no tenemos en cuenta algunos elementos. Entonces quiero invitarlos a que veamos este video que saqué de YouTube, donde explican un poco sobre las cualidades del sonido que nosotros estudiamos en la música, pero aplicados a la voz.
Maestro, voy a compartir pantalla, por favor. Ok, maestra, ahí ya puedes hacerlo. Listo, entonces lo que vamos a revisar un poquitico es, pues ya les hablé un poquito de los aspectos generales, vamos a hablar un poquito de los cuidados de las cualidades de la voz. Me pareció un poco, me pareció muy interesante este video. ¿Se escucha el audio? No, maestra, no se escucha. Y no nos estás compartiendo el video, sino estamos viendo tu presentación. No os habrá resultado del todo muy Ya se escucha el creíble audio, o muy maestra. convincente, ¿verdad? Y eso es porque no he combinado correctamente las cualidades de la voz. ¡Qué desastre! Es decir, que no he tocado correctamente las teclas del piano. La voz tiene una poderosísima influencia en nuestro día a día, básicamente porque es el vehículo de transmisión del mensaje. ¿Pero qué pasa? Pues el problema es que si no la utilizamos correctamente, pues puede pasar lo que pasa en este caso, que es que las mercancías no llegan. Es decir, que el mensaje al final no llega. Por eso es importante conocerla, por eso es importante trabajarla. Y ese es mi objetivo de hoy aquí. Explicaros cómo tenéis que manejarla para conseguir vuestro objetivo, es decir, para que el mensaje llegue, para persuadir. Y os daré algunas estrategias para ser creíbles. Así que vamos a comenzar por el principio y nos vamos a ayudar de nuestra caja de voz que está aquí. La voz tiene 4 cualidades, que son la intensidad, el tono, el timbre y la duración. Y vamos a comenzar por la primera, que es la más sencilla, que es la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Pues es el volumen de nuestra voz, es decir, el que yo hable más bajo o el que yo hable más alto. Es fácil de entender. ¿De qué depende la intensidad? Pues muy sencillo, depende de nuestra respiración. Sí, lo he dicho bien. Depende de nuestra respiración. La respiración es la base de nuestra voz. Y la intensidad no es más que la fuerza con que lanzamos el aire hacia las cuerdas vocales. Tan sencillo como eso. ¿Y quién es el encargado de lanzar ese aire, de hacer esa fuerza? Pues es un órgano que tenemos aquí en la parte abdominal, y que se llama diafragma, y que lo vais a ver ahora mismo en acción en este pequeño vídeo. Vais a ver, esto es una expiración, y en el momento en que él va a inspirar, los pulmones se llenan y el diafragma baja. Después el diafragma es el encargado de sacar ese aire de los pulmones. Por tanto, es quien le da la fuerza al final. Bueno, pues para que entendáis esa fuerza o para que sintáis esa fuerza, lo que vamos a hacer es un ejercicio todos juntos. Primero os lo explico y luego a ver si lo conseguimos hacer todos. La idea es que nos vamos a poner las manos en la parte abdominal, aquí donde está el diafragma, y vamos a realizar una inspiración profunda, intentando llevar el aire a la parte baja de los pulmones. Vamos a coger aire en un... Bueno, este es un poco el video que les quiero compartir. Yo se los voy a dejar en link acá en el chat para que lo puedan revisar cuando quieran. Es muy interesante, me parece que es muy condensado todo el tema del manejo de las cualidades de la voz para persuadir con la voz, ¿sí? Para hablar, para comunicar. Entonces, a continuación vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a hacer el siguiente ejercicio. Acá ya estoy compartiendo presentación, ¿verdad, maestro? Maestro Jonathan, ¿me escuchas? Sí, señora.
Estoy compartiendo mi presentación. Sí, señora, estamos viendo tu Ok, presentación y a ti te vemos en el video. ok. Bueno, entonces ya ahorita les comparto en el chat el link para que quienes quieran guardarlo puedan hacer uso de este video porque es muy interesante, nos explica de manera muy breve, muy concreta, esos elementos que son, pues que son los más importantes para eso, para la voz hablada. Listo, entonces quise ahora hacer un ejercicio. Para ello voy a utilizar mi voz hablada y mi voz cantada. Escogí este poema que lo escribió el maestro, bueno, lo escribió Octavio Gamboa, un poeta colombiano, y nuestro maestro Gustavo Adolfo Rengifo, un compositor colombiano de música andina colombiana, lo musicalizó. Entonces, ya después de hacer este ejercicio, entonces, pues les voy a explicar un poquitico lo que la señora estaba diciendo en el video, un poquito más, pues desde con mis palabras, y hacemos una rutina de ejercicio y ya creo que con eso podemos terminar. Listo, entonces el poema dice, final, de vida y muerte, amor, todos estamos hechos, así como la música, de sonido y silencio, de mentira y verdad, así como los sueños, de lágrima y sonrisa en oleaje alterno. De luz y sombra somos, nos vamos repitiendo, somos días y noches, efímeros y eternos. Y como el agua somos, de la tierra y el cielo, y como el aire, amor, unidos y dispersos. Listo, entonces este poema, como tiene como esta intención de ser un poema como muy reflexivo, tiene que manejar un poco la voz, pues así como lo decía la expositora del video, con un tono bajo, ¿sí? Y un volumen bajo medio, digamos. Entonces, es como movilizar un poco esos aspectos a la hora de pronunciar o de pues hablar o poder recitar un poema o poder comunicar como, no sé, una idea en el caso de ser periodistas o ser locutores, ¿sí? Ya para este caso, el maestro Gustavo Adolfo Rengifo utiliza también, esto ya es un poco más musical, pero utiliza la tonalidad menor para musicalizar este poema. Y en el caso de la voz, nosotros encontramos que para poderla interpretar tenemos que tener un aspecto, ya hablando del canto, algo muy importante que es la tonalidad definida por el registro vocal natural en el habla. Es decir, que esta voz que yo hice, con el que yo hice el poema, no debe estar tan alejado de la tonalidad que yo voy a escoger para cantar la canción. Ahora, esta canción tiene algo que nosotros llamamos en la música la modulación, es decir, el cambio de tonalidad. Empieza en una tonalidad y se va llevando hacia otro, como otro ambiente, otra esfera sonora que nos permite que el poema tenga una expresividad o una expresión mucho más amplia y pueda ser también transmitida. Uno podría decir que la canción no fue poema, sino simplemente fue canción, pero en este caso, esta canción es un poema original, o sea, es decir, fue hecho como poema y un músico hace la música de ese poema, lo musicaliza. Entonces ya que ya lo recité, entonces ahora lo voy a cantar. Vida y muerte, amor, todos estamos hechos, así como la música,
de luz y sombra somos, nos vamos repitiendo. Somos días y noches, efímeros y eternos. Y como el agua somos de la tierra y el cielo, y como el aire amor, y como el aire amor, unidos y dispersos. Bueno, entonces ese era el ejemplo de que el poema se vuelve canción. Acá hay una diferencia que tenemos que tener en cuenta, y es, por ejemplo, cuando yo recito un poema, los signos de puntuación son muy literales digamos, a como lo escribió el poeta. Pero la respiración en cuanto al canto ya tiene otras condiciones, y es, por ejemplo, un tema más musical, es decir, una decadencia de los acordes, de la armonía. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener, pues, primero por la altura, que es una de las cualidades del sonido, una resistencia respiratoria diferente, o sea, como más exigente por ese hecho, pero también porque estamos utilizando la nota larga. Parte de eso hace que la música, pues que se llame música, ¿no? Y pues quise escoger este poema para compartirlo porque pues me parece muy bello, hablan de lo que somos, un poco las analogías y los antagonismos que somos en la vida, y que la música también lo es, como es el sonido y el silencio. También importante para el manejo de la voz, ese mismo significado que dice allí, el sonido y el silencio, porque el sonido es lo que escuchamos, pero el silencio es ausencia de sonido explícito, pero está ahí. Entonces también eso nos va a permitir también encontrar algunos aspectos importantes para el manejo de la técnica vocal. Esta era mi última presentación de este lado. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, algún comentario. Cuéntenme un poquito qué. Entonces en este momento para participaciones pueden levantar la mano y estaremos dando los permisos para hablar, si quieren hablar, o si quieren usar el chat también lo pueden hacer. Así lo haremos de forma organizada. Para levantar la mano también está el icono que es reacciones, que es como una carita feliz con un más, donde allí ustedes encuentran levantar la mano. Bueno, maestra, hasta el momento nadie levantó la mano ni nos escribieron en el chat. Yo estoy atento. Cualquier cosa te digo, ¿vale? Bueno, vale, maestro, vale. Listo, gracias. Entonces, esas cualidades del sonido de las cuales hablábamos se dan primero que todo estudiando o revisando tres sistemas principales que son los que hacen la producción y la cualificación de la voz, ¿no? Uno de esos, pues, el sistema respiratorio, porque pues ese es nuestro material disponible, o sea, nuestra materia prima, ¿sí? Y otro sistema es el sistema fonatorio, el cual hace la producción de la voz. Y luego la proyección de la voz, la amplitud de la voz, que es otra cualidad del sonido de las que encontramos, lo va a hacer el sistema resonador.
Entonces, podemos revisar un poquitico eso. Voy a mostrar aquí unas fotico. Espérame un momento, por favor. ¿Cómo la puedo compartir? Tengo una foto acá. Permítame un momentico porque no puedo abrir la foto. ¿Acá la ven? No, maestra, no se ve. Ya se ve, maestra. ¿Se ve, pero la foto? ¿Una foto o se ve la Vemos todo presentación? tu computador, o sea, el escritorio. No, no sé cómo puedo yo compartir esa foto. Acá ven una foto, ¿sí? No, señora, estamos viendo todo, Todo mi computador. o sea, del escritorio, pero sí estamos viendo algunas fotos que están anatomía, anatomía, 1, 2, 3, 4. A todas las fotos, pero no la puedo escoger, ¿ve? Yo sí la Creo que tengo pues abierta. debes de compartir de nuevo, dejar de compartir y vuelves a compartir. Acá, ahora sí. ¿Sí se ve la foto o no? Eso, sí. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos en el sistema respiratorio estas partes, la cavidad nasal, por donde entra el aire, la cavidad oral, la laringe, la tráquea, el esófago, los alvéolos, los bronquios, los pulmones, el corazón y el diafragma. Este diafragma es el que permite, bueno, primero es un músculo que divide los órganos respiratorios de los órganos que digestivos. Entonces, este músculo de acá, entre más esté fortalecido, vamos a permitir que haya más amplitud de la voz, o sea, lo que nosotros llamamos en la intensidad, ¿sí? Y este es el primer sistema que nosotros debemos, pues, reconocer un poco, digamos, como que esta no es una clase realmente de canto, pero es como para mostrar los tres sistemas principales que son los que trabajan en la producción de la voz. Este diafragma, pues ahorita hacemos unos ejercicios que les quiero proponer para el trabajo de la voz hablada, pues para los que no son músicos, para quienes no son músicos pueden trabajar en estos ejercicios de respiración, pues nos ayuda a todos. Listo. ¿Será que tengo que dejar de compartir para revisar otra Bueno, foto? puede ser. O no, agrega otras y a ver, revisamos. Ver otras.
No me deja. Acá encontramos otra foto. ¿Sí la vemos? Es la misma, maestra. Es la misma foto. Ya la había- Mm, Acá la vemos. No, señora. Ahora, Sí, ya. listo. Entonces tenemos acá las cavidades del cuerpo, que son las que nos permiten que el aire tenga totalmente una buena capacidad de, o sea, decir que esa materia prima sea utilizada de manera óptima, ¿sí? Tenemos una cavidad torácica, una cavidad abdominal y una cavidad pélvica. Estas tres cavidades son lo que nosotros llamamos la respiración alta, la respiración media y la respiración baja. Todas esas respiraciones son, pues se dan de manera natural, pero la más natural y a la que nosotros le debemos como poner más atención es a la cavidad abdominal y pélvica. Esa respiración tiene que ver como con llenar el aire, llenar los pulmones de aire teniendo en cuenta la fuerza de gravedad. Entonces sabemos que la fuerza de gravedad pues va hacia abajo. Si suspendemos un objeto, pues el objeto va a caer. Entonces es sentir un poco como cuando inhalamos, ahorita que vamos a hacer los ejercicios, es como que el aire cae al piso, o sea, hacia la cavidad pélvica. Y esa es la mejor respiración que podemos tener para muchas cosas, no solamente para el uso de la voz, también por un tema del sistema nervioso, el sistema circulatorio. Hay muchas cosas que pasan con la respiración. Entonces, con algunos ejercicios nos van a ayudar para que lo tengamos en cuenta en el uso de nuestra voz. Bueno, esto también tiene que ver con nuestro sistema respiratorio, un poco con el sistema, bueno, ahorita miramos un poco cómo la resonancia también está aquí, ¿no? Nosotros tenemos acá unos huesos que están acá dibujados, que no están pues, los nombres allí, pero decir que la resonancia, que es otro de los sistemas que necesitamos conocer un poco, activar, sobre todo conocer y no conocer tanto anatómicamente las partes y eso, porque pues eso es algo como más médico, y eso pues más para los médicos o para los fisiatras o los fisiólogos, etcétera. Pero si nosotros reconocernos a nosotros como nuestras partes, es decir, cuando estamos cantando, cuando estamos hablando, de sentir esa comodidad y cuáles son los músculos o cuáles son las cavidades que se están activando en ese caso. Ahora mostró fue todas las fotos, ¿cierto? No me deja pasar de una plantilla a otra, no sé por qué. Acá estoy compartiendo otra foto. No, señora. Entiendo por qué no me deja compartir esto. Ya vemos una foto, maestra. Estoy aprendiendo cómo entonces se comparte acá. Y, y esta foto la ven, la de una foto nueva. No.
deja presentar esa foto. Aquí. Ya se ve, ¿no? Listo, entonces vamos a ir un poco hacia al sistema fonatorio. Entonces, cuando hablamos del sistema fonatorio, hablamos de estas partecitas que vemos acá, pues también la cavidad nasal, fíjense la nariz exactamente, el paladar blando, la cavidad oral, la boca, la lengua, los pliegues vocales, la laringe, que es especialmente donde se encuentran nuestras cuerdas vocales y los llamamos más pliegues, que es donde se produce realmente el sonido por el paso del aire. El tubo respiratorio, que tiene que ver también con el sistema respiratorio, y además otras partes que también hacen parte también del sistema resonador, que tienen que ver con la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe y la columna vertebral. Entonces acá cuando vemos la columna vertebral, es una cosa importante que debemos tener en cuenta a la hora de producir el sonido, y eso tiene que ver con la postura. Por eso uno dice, cuando uno va a hablar o va a cantar, debe tener una postura que llaman, le dicen coloquialmente, sinatra. Y uno dice, pero ¿qué es eso? O sea, es decir, sin atractivo, es decir, que metiendo la cola, es decir, la columna realmente no tiene una curvatura natural que no es la que nos muestran a nosotros en las cuestiones de modelaje o de postura de las reinas de belleza y eso. Realmente esa postura no es tan natural, es más impostada. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de la voz, vamos a hacer no sé, vamos a cantar o vamos a hablar en público y demás, realmente la postura más adecuada es una postura muy natural que dé cuenta de la curvatura de la columna. Entonces, la columna vertebral también hace parte del sistema laringio, del sistema fonatorio, porque si no hay una buena postura, la voz se produce de manera diferente, ¿sí? Y también hay otra cuestión aquí, que es la vista frontal del cuello y algunos huesos que tenemos acá, como el hueso hioideo y algunos músculos como el esternocleidomastoideo, el estorcleido, no lo puedo nombrar, nunca lo he podido nombrar. El esternocleidomastoideo, la laringe, la tráquea, el hueso hioides, la clavícula y el esternón. Entonces, estos elementos hacen parte del sistema fonatorio. Bueno, entonces cuando producimos la voz, tenemos estos dos sistemas que son vitales, pues, en esa producción. Y el otro sistema es el sistema de resonancia. Entonces, la resonancia, realmente tenemos, nuestro cuerpo como tal es una caja de resonancia. Acá tenemos, no sé si todavía se ve la foto, otra foto acá. Sí se ve. Acá ya vemos un poco más específicamente la laringe, ¿sí? Que tiene estos conectores. Tenemos aquí la tiroides, la membrana conectora, la tráquea, el cartílago, el cartílago cricoideo, los aritenoides, que son unos ganchitos que después ahorita vamos a hablar de cómo esos ganchitos son vitales para trabajar algunos ejercicios en aras de estirar los pliegues vocales, hacer como lo que llamamos extensión del registro vocal. Y todos estos sistemas también tienen que ver con una parte muy vital de nosotros, que es el sistema endocrino. O sea, nosotros realmente cuando cantamos, cuando utilizamos la voz y demás, también estamos trabajando un poco con el cerebro, con las emociones y con este sistema endocrino que pues hace que cambie el tono de la voz, si estamos cansados, si estamos alegres, si estamos tristes. Esa segregación de hormonas que tiene este sistema
va a generar que la voz tenga cambios en la tonicidad, ¿sí? Por ejemplo, las personas que tenemos o que tienen, pues por la edad vamos teniendo un poco más de segregación eh, ¿cómo es que se llama la sustancia de la testosterona? Esa voz va a cambiar un poco el tono, entonces va a bajar el tono y eso es una cuestión muy natural. Si nosotros queremos mantener el registro vocal, lo que tenemos que hacer, a, aún con esta cuestión natural de que va a cambiar el tono de la voz, es ejercitar la voz. Es la única manera, porque si no la voz se va a poner más gruesa, se va a poner más gruesa y va a perder el brillo natural que la voz debe tener. Eh, bueno, ya con esto, bueno, hay otro sistema que vamos a encontrar, que es el sistema de resonancia. Este sistema de resonancia está específicamente en la cabeza, en el cráneo, ¿sí? Pero realmente nosotros cantamos con el cerebro, porque todo tiene una dirección motora que lo está dirigiendo, pues, precisamente el cerebro, el área del lenguaje, cuando estamos haciendo la voz hablada, y pues cuando hacemos la voz cantada hay otra parte del cerebro que también está funcionando, pero que se mezcla con el área del lenguaje. Asimismo, también encontramos el sistema nervioso y aquí en esta parte que es lo esencial de la resonancia, tiene que ver con la parte ósea de nuestro cráneo, ¿sí? Entonces, de acuerdo también a los tamaños de cráneo que tengamos, a la estatura que tengamos, también el tono de la voz, los registros vocales se van a dar. Si el cuello es más largo, si el cuello es más corto, el nivel de tiro de testosterona y progesterona que tenga el cuerpo. Entonces, todo eso va a generar una huella dactilar que es nuestra voz. Nuestra resonancia, realmente los resonadores son espacios que hay entre una superficie dura y bueno, y ese espacio que está ahí entre eso que hace que nuestra voz tenga más proyección, o sea, resuene más. Nuestro principal resonador pues es la cabeza, digamos que allí es donde nosotros vamos a sentir siempre nuestra voz, colocada nuestra voz, pero eso no quiere decir que nuestro cuerpo no sea resonante, o sea, tenemos resonancia en todas las partes del cuerpo, hasta en los dedos de los pies, o sea, donde haya espacio óseo, ahí tenemos resonancia. Entonces, esos tres sistemas son los que van a intervenir en la producción, en la resonancia y en la proyección, ¿sí? En la producción, en la colocación y en la resonancia de la voz. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Bueno, entonces recordarles a todos que pueden escribir en el chat o levantar la mano para participaciones en este momento. Por el momento no, maestro, no hay alguna participación. Vale. Listo. Entonces, a partir de eso y del video que estábamos viendo, vamos a volver a retomar un poquito el video que estaba diciendo la expositora sobre lo de persuadir la voz. Y hay algunas cosas que podemos tener en cuenta para nuestro uso de la voz y pues ya terminaríamos entonces con el tema de una rutina de calentamiento donde se pueden utilizar algunas cosas, una higiene vocal, que sería como las recomendaciones, para que todos podamos trabajar en nuestra voz. Pues todos, pues que creo que los que estamos aquí podemos hablar
entonces podemos utilizar nuestra voz hablada y o cantada. ¿Qué ejercicio recomienda? Dice Jairo. Ah, sí, ya vamos a hablar un poquito de la rutina. Para conseguir 4 cualidades, que son la intensidad, el tono, el timbre y la duración. Y vamos a comenzar por la primera, que es la más sencilla, que es la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Pues es el volumen de nuestra voz, es decir, el que yo hable más bajo o el que yo hable más alto. Es fácil de entender. ¿De qué depende la intensidad? Pues muy sencillo, depende de nuestra respiración. Sí, lo he dicho bien. Depende de nuestra respiración. La respiración es la base de nuestra voz. Y la intensidad no es más que la fuerza con que lanzamos el aire hacia las cuerdas vocales. Tan sencillo como eso. ¿Y quién es el encargado de lanzar ese aire, de hacer esa fuerza? Pues es un órgano que tenemos aquí en la parte abdominal, y que se llama diafragma, y que lo vais a ver ahora mismo en acción en este pequeño vídeo. Vais a ver, esto es una expiración, y en el momento en que él va a inspirar, los pulmones se llenan y el diafragma baja. Después el diafragma es el encargado de sacar ese aire de los pulmones. Por tanto, es quien le da la fuerza al final. Bueno, pues para que entendáis esa fuerza o para que sintáis esa fuerza, lo que vamos a hacer es un ejercicio todos juntos. Primero os lo explico y luego a ver si lo conseguimos hacer todos. La idea es que nos vamos a poner las manos en la parte abdominal, aquí donde está el diafragma, y vamos a realizar una inspiración profunda, intentando llevar el aire a la parte baja de los pulmones. Vamos a coger aire en un tiempo y cuando yo cuente 3, 1, 2, 3, soplaremos de golpe, tal que así. Era lo que les decía sobre el tema del sistema respiratorio, las 3 cavidades. La cavidad inferior, allí es donde debe estar el aire, de donde se debe conducir el aire y tener esa intención de que vaya hacia la fuerza de gravedad. Es una cuestión también que nosotros cuando hacemos trabajo vocal, es un trabajo muy también mental, porque o sea, nosotros trabajamos con la emoción, con la parte mental y la parte física, o sea, todo se combina para hacer un buen movimiento respiratorio. Bueno, ¿estáis preparados? Vamos allá, es fácil, ¿eh? Vamos a colocar las manos en la parte abdominal, ahora sí todos. Vamos a coger aire en un Vamos a ver un tiempo poquitico más adelante. para el diafragma, lanzando el aire hacia las cuerdas vocales. Por tanto, si esa fuerza es baja, es poca, pues entonces vamos a bajar nuestra intensidad aquí abajo. Lo que tendremos será un resultado de intensidad baja. La voz tiene una poderosa influencia. Y en cambio, si subiéramos la regleta arriba y nos vamos a la intensidad alta, La voz tiene una poderosa influencia. hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Hemos pasado de 43 decibelios a 79. La intensidad se mide en decibelios, que no es más que el volumen de la voz. Con lo cual, hay una diferencia perceptiva. Y aquí viene la pregunta. Si yo quiero parecer creíble, ¿qué tendré que usar? ¿Una intensidad baja o una intensidad alta? Bueno, pues si pensamos que la voz refleja nuestra personalidad, si pensamos que la voz refleja nuestro estado de ánimo y pensamos que, claro, si yo de repente estoy triste, muy triste, pues voy a utilizar una intensidad baja. Si estoy aburrida también. Y las personas que son introvertidas utilizan una intensidad baja. Así que, claro, si quiero parecer creíble, desde luego, esa no será la intensidad que tengo que usar. Tengo que utilizar una intensidad enérgica, que se me escuche bien. No estoy diciendo gritar, estoy diciendo una intensidad enérgica, que es más o menos esto que estoy haciendo ahora. Por tanto, este sería el primer consejo, intensidad enérgica. Vamos con la segunda de nuestras cualidades. La segunda cualidad es el tono. El tono de la voz es difícil de manejar, pero es fácil de entender. Una vez que el diafragma empuja los pulmones, como habéis visto, lo que hace es sacar el aire. Bien, ese aire llega aquí, al cuello. Dentro del cuello está la laringe y dentro de la laringe están las cuerdas vocales, que lo que van a hacer básicamente es vibrar al paso de ese aire.
Ay, Dios mío, eso son unas cuerdas vocales. Si la imagen impresiona un poquito, pues yo os puedo jurar que todos tenéis unas como estas ahí en vuestro cuerpo que vibran así. Bueno, pues bien, ¿de qué depende el que vosotros tengáis un tono más grave o tengáis un tono más agudo? Fácil de entender. Yo tengo aquí dos cuerdas. Si yo las muevo con la misma fuerza, es decir, con la misma intensidad, ¿cuál se mueve más rápido? Esta, ¿verdad? Se mueve más rápido porque es más corta y porque es más delgadita. Por tanto, ¿de qué depende el que tengáis un tono medio de voz u otro? Pues sencillamente de la longitud y del grosor de vuestras cuerdas vocales. Cuando son más cortitas vibrarán más rápido y por tanto tendréis un tono más agudo, y a más grandes, los hombres tienen un tono más grave en general, hablarán más grave, tan sencillo como eso. Pero claro, nosotros no hablamos con un solo tono. Ese es nuestro tono medio, digamos. Esta parte de la que ella habla sobre el tono tiene que ver con el sistema más de fonación. Y lo que les decía, si el pliegue es más grueso, más largo, va a ser un registro más bajo. Pero pues eso tiene mucho que ver con la anatomía de la persona, con las características, con el sistema endocrino, ¿sí? Con las condiciones, digamos, naturales de esa voz. Y el tono, como lo decía ella, pues es un poquito más difícil de manejar, pero pues es fácil de entender en ese sentido. Entonces vamos ahorita a hacer unos ejercicios sobre tono, otro pues sobre intensidad. Yo creería que damos un ejercicio de cada uno y vamos a hablar entonces de los otros cualidades que va a mencionar ella ahí. Que utilizamos en nuestro día a día con más frecuencia, pero claro, utilizamos una gama de tonos cuando hablamos y hay Maestro, no diferencias se ve entre el uno y video. otro. Vamos a ver qué pasa Se ve la presentación. si yo bajo el tono abajo. Vamos a ver qué suena. Ya. La voz tiene una poderosa influencia. Y en cambio, si lo subo arriba, La voz tiene una poderosa influencia. hay también una diferencia perceptiva. Hemos pasado de 100 hercios a 190. Eso es fácil de entender. Es sencillamente que las cuerdas vocales vibren más lento si es grave o más rápido si es agudo. Por tanto, ¿aquí qué pensáis? Si queremos sonar creíbles, ¿qué tipo de tono tenemos que usar? ¿El más grave o el más agudo? Bueno, pues todos los estudios que hemos realizado indican que para ser percibido como atractivo y creíble tenemos que utilizar, como veis en el gráfico, un tono grave frente a un tono agudo. Y por eso muchos profesionales y muchos políticos entrenan su voz precisamente para conseguir bajar la voz y, digamos, utilizar esa tesitura más baja de su voz. Os he traído el caso de Margaret Thatcher, que entrenó durante mucho tiempo su voz para conseguir ese objetivo. Oh, very much so. I've done a good deal of other speaking, but speaking in the House of Commons is quite different. It's a unique experience. I think we shall have to make up our minds about the cabinet very quickly, because otherwise the press will discuss it all for me. Porque claro, una dama de hierro hablando así, poco sentido iba a tener. Y esto es lo que hizo, entrenar su voz para esto. Siempre que entrenemos voz necesitamos a un profesional porque si no podemos dañar las cuerdas vocales. Pues bien, tenemos una gama de tonos, tenemos un piano, tenemos que tocarlos de diferentes maneras. Cuando hablamos utilizamos esa suma de tonos y esa suma de tonos es lo que conocemos como entonación. La entonación es relativamente complicada de entender, pero os voy a dar dos consejos. El primero es que uno no puede ser monótono cuando habla, porque si uno es monótono cuando habla, entonces nadie le va a escuchar, básicamente. Para intentar conseguir modificar esa monotonía, vamos a intentar comenzar la frase en un tono agudo y acabar en grave, como podéis escuchar en este ejemplo. La voz tiene una poderosa influencia. Bueno, es una manera de cambiar los tonos. Lo que nunca podemos hacer cuando hablamos en público o cuando tenemos una presentación es cantar. Porque si yo canto, dejo entonces todas las cosas arriba y eso no suena creíble. Es fácil de entender y en este ejemplo lo vais a ver. La voz tiene una poderosa influencia.
como falta algo. ¿Por qué se queda ahí arriba? Tenemos siempre que bajar el mensaje abajo para resultar creíbles. La voz tiene una poderosa influencia. Y ahí es cuando es competente, es creíble, suena seguro, ¿no? No hay ninguna duda. Por tanto, recordarlo siempre, no ser monótono, vamos a intentar subir al agudo al inicio, vamos a intentar bajar al grave al final y, por supuesto, la idea es no cantar. Bueno, pues esto en cuanto al tono. Lo que pasa es que mucha gente dice, no, yo ya con tener un tono grave, yo ya soy percibido como creíble. Y creo que no es cierto. Debería dormir un poco. Yo creo que esto no es una voz atractiva. Pero es una voz en tono grave. Y es que a Marge Simpson, en este caso, le falta algo, le falta nuestra tercera cualidad, le falta arreglarla un poquito, que es el timbre. El timbre de la voz es fácil, es muy fácil de entender. Es la suma del sonido que sale de las cuerdas vocales más el que sale de nuestra caja de resonancia. Bueno, entonces acá lo que ya se está diciendo es precisamente ese último sistema que yo les mostré, que son todas esas cavidades craneales, con esos huecos que están en toda la nariz, en la nasolaringe, nasofaringe, orofaringe, que hacen que la cualidad de la voz, del timbre, se desarrolle, ¿sí? Realmente el timbre es lo que nosotros llamamos como la huella dactilar, lo que hace que si, por ejemplo, el maestro Jonathan me llama por teléfono, yo le voy a reconocer su voz. No lo tengo que ver, sino que ya conozco su voz y yo ya sé que es él, ¿sí? Cualquiera de nosotros vamos a hablar y ya por esa identificación podemos decir que es esa voz, esa huella. Esa huella tiene que ver, por eso que ella decía de la caja de resonancia, sumado al sistema fonatorio. Y además de eso, algo que estaba ahí en las fotos, que era el velo palatino, que es el velo del paladar o el paladar blando que llamamos. Si nosotros tenemos el paladar duro y atrás tenemos como un velito, como una telita, que es la que hace que la voz se module, o sea, que la voz cambie de alguna manera de color, lo que nosotros llamamos que se diferencie. Por ejemplo, en la música hablamos de un instrumento, pues que suene un piano, un do, puede sonar el mismo do en la guitarra y el piano, pero suenan diferente por ser diferentes instrumentos. Entonces, cada voz es diferente también en ese sentido. Esto de la caja de resonancia. La cara, para entendernos, esta cara que tenemos. El que vosotros tengáis una nariz más grande, una boca más grande, más pequeña, etcétera, 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 eso al final da un resultado determinado en vuestra voz. Y por eso vuestra voz es única, el sonido resultante de vuestra voz es única. Es como vuestra huella dactilar de alguna manera. Vale. Entonces, si mi voz es única, yo puedo entender que yo no me voy a cambiar la nariz, así que si no me voy a cambiar la nariz, mi voz es así. Y no, evidentemente no, porque si yo modifico los órganos de resonancia, es decir, mis labios, mi boca, mi lengua, etc., voy a conseguir un sonido completamente diferente. Y si no, fijaros, vamos a hacer un timbre cerrado, es decir, que el locutor cierre la boca bastante. La voz tiene una poderosa Y influencia. sencillamente vamos a abrirlo después. La voz tiene una poderosa influencia. Solo ha modificado la amplitud de la boca. Y eso ya influye en el sonido. ¿Qué necesitamos tener para ser creíbles? Evidentemente tenemos que abrir bien la boca para que nuestra voz resuene bien. ¿Y qué podemos hacer para ello? Pues podemos hacer unos ejercicios, veréis. Vamos primero a hinchar. Bueno, yo creo que con esto ya del video es suficiente. Vamos entonces a entrar a la parte ya un poquito más práctica para como trabajar un poquito todos esos aspectos de los que hablamos en el video que tienen que ver con las cualidades vocales, utilizando los tres sistemas, ¿sí? Entonces, pues quiero ver cómo, digamos, que este encuentro sea un poco como abrir ese espacio de conciencia sobre lo que pasa cuando nosotros hablamos, cuando nosotros cantamos, qué pasa con nuestro cuerpo, cuáles son los sistemas, cuáles son las musculaturas. Esto podría ser toda una carrera de canto, pero realmente pues es como un brochazo sobre esos aspectos y unos tipsitos ahí como
¿de qué? De higiene vocal. ¿Mm? Listo, entonces vamos a hacer una rutina. Si quieren, pongámonos todos de pie, si quieren participar en el trabajo de práctico, digamos. Entonces, la rutina de calentamiento generalmente los trabajamos empezando para activar el cuerpo. Entonces, el movimiento articular es muy importante, que son los movimientos que deben realizarse combinándose con la respiración. ¿Cómo vamos a utilizar la respiración? Entonces, vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la boca. Mientras tanto, vamos a ir haciendo movimiento articular. Entonces, podemos empezar por los pies. Inhalamos, exhalamos. Estos ejercicios toca hacerlos pues más lentos. Ahorita los voy a explicar como muy rapidito, pues porque estamos terminando, digamos, como este espacio, pero la idea es esta. Yo voy a compartir igual también este material para que pues ustedes también lo tengan ahí, lo puedan utilizar. Bueno, vamos ahora a mover las rodillas, ¿sí? No dejamos de respirar conscientemente, que es inhalar, exhalar. Entonces hacemos movimiento. Ahora vamos a hacer movimiento de esta articulación, movimiento pélvico. Vamos a hacer cambio de movimiento hacia el otro lado. Listo, ahora vamos a ir con los hombros. No sé si me ven todos. ¿Me veo toda? Sí, señora, y ya todos tienen la cámara activa para que los puedas ver. Listo, vamos a hacer con los hombros. Vamos hacia atrás. Vamos hacia adelante. No dejamos de... ¿Puedes iniciar la cámara, maestra, que se te cerró? Se cerró. Ok. Listo. Listo, ahora vamos solo con un hombro hacia adelante, o sea, cambio de hombro, de movimiento del hombro. Vamos con uno, dejamos atrás, el otro adelante, ahora cambiamos de dirección, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Listo. Ahora vamos a hacer movimiento. Vamos a hacer un movimiento articular de la cabeza. Nos ponemos acá el dedito como haciendo un eje de un círculo, como de un globo terráqueo, donde está el paralelo, el meridiano, perdón. Usamos muy suave. Estos movimientos los estoy haciendo un poco rápido porque pues los ejercicios son bastante largos, pero la idea es tomarnos tiempo para hacer estos ejercicios, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer que es cambiar el eje al paralelo, y cuando subimos la cabeza vamos a descolgar la mandíbula. Ajá. Sin hacerle fuerzas, más descolgándola. Eso, muy bien. Aquí estamos haciendo todo un tema de activación de nuestro cuerpo. Luego estamos trabajando la resonancia también, porque nuestro cuerpo está resonando. O sea, nuestro cuerpo, cuando nosotros hablamos, resuena todo. Listo, entonces ahora vamos a hacer un poquito cuando nosotros estamos cantando, vamos a utilizar nuestra voz en la noche, que es donde está más cansada la voz, ¿sí? Podemos hacer un ejercicio como de reactivación de la voz, ¿sí? Por la mañana, como de despertarla. Y digamos en este caso, estamos en la noche, yo llevo unos días como
durmiendo no muy bien, entonces siento la voz cansada, pero no puedo por eso dejar de hacer mi ejercicio vocal. La idea es, por supuesto, descansar muy bien. Eso es una de las cosas, o sea, uno de los tips de higiene vocal es descansar, ¿sí? Mucho la voz. Dormir bien, tomar, bueno, ahorita les digo todo lo que toca tomar, no mentira, solo agua. ¿Listo? Entonces, y vamos acá en la activación, entonces vamos a quitar ese cansancio, ¿listo? Entonces vamos a tensionar mucho el cuerpo, soltamos, cuando tensionamos tomamos el aire, soltamos, tomamos, soltamos, eso otra vez, eso muy bien, ahora vamos muy rápido acá, rápido, 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 muy rápido, adelante, arriba, a los lados, adelante, arriba. Ahora vamos a coger un objeto muy pesado, imaginariamente lo vamos a botar arriba. Lo cogemos duro y lo botamos arriba, eso, y volvemos. Eso, muy bien, y la tercera vez. Listo, ya con eso nosotros hemos hecho un movimiento articular. Falta una articulación muy importante que no tiene hueso, pero tiene cartílago y es supremamente importante para la articulación, y es la lengua. ¿Sí? La lengua es un músculo muy peligroso. ¿Por qué? Bueno, primero porque uno puede hablar de más, ¿cierto? Pero además de eso, porque la lengua es muy tensa, ¿sí? Entonces, uno de los problemas vocales que más común se da es porque no hay flexibilidad en la lengua, ¿sí? Entonces, para eso vamos a utilizar unos ejercicios de movimiento de lengua, ¿sí? Uno va a hacer, vamos a sacar la lengua acá, lo más lejos que podamos llegar, abajo. 2, 1, 2, 1, 2, arriba, 1, 2, 1, 2, 1, 2, al lado, 1, 2, al otro lado, 1, 2, al otro lado. Eso, muy bien. Ahora vamos a activar algo muy importante que tiene que ver con el timbre, ¿sí? Esa cualidad. Y es lo que yo les decía del velo palatino. Entonces vamos a llevar la lengua, la vamos a arrastrar hacia atrás, la llevamos hasta la úvula, que es esa campanita. No sé si alcanzan a ver esta foto. Ahí se ve la úvula, que es esa campanita que está acá. ¿Sí? Vamos a llevar la lengua arrastrando el paladar superior, que es el paladar duro, y lo llevamos hasta el paladar blando, atrás. Vamos a hacer ese ejercicio. Volvemos a traer la lengua, volvemos atrás. Adelante, atrás. Adelante y atrás. Eso, muy bien. Ahora vamos a llevar la lengua, vamos a hacer movimientos en la encía. Estos movimientos deben ser lentos, pero pues ahorita los vamos a hacer un poquito más ligeros. 10 veces hacia un lado, 10 veces hacia el otro. Entonces hagamos por ahí 5. Recuerden que con todos los movimientos que estamos haciendo debemos ser conscientes de la respiración. Inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Cambiamos hacia el otro lado. Se molesta un poquito, ¿no? Ahora, vamos a llevar la lengua a las comisuras por dentro. Lo más rápido que podamos.
Ahora muy lento, hacemos lo mismo, pero haciéndole un poquito de fuerza a la mejilla. Cuando hagamos el movimiento, tratar de que sea el movimiento de la lengua y no del cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Mm? ¿Mm? Eso, muy bien. Estos ejercicios de lengua son vitales para que haya buena flexibilidad. También en la articulación, en la dicción, en la pronunciación de la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, este ejercicio es muy bueno. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a trabajar la parte respiratoria. Ya activamos como nuestra parte muscular, nuestra parte articular. Entonces ahora vamos a trabajar un poquito más la resistencia. Entonces, un ejercicio que yo les sugiero mucho es abrir el tórax. ¿Cómo se abre el tórax? Por ejemplo, con este ejercicio. Inhalamos y muy fuerte soltamos. Nos puede dar un poquito de mareo con el ejercicio, pero está muy bien porque lo que estamos haciendo es sobreoxigenar un poquito el cerebro, que es lo que no hacemos generalmente porque no respiramos de la manera, como les dije, de la zona media-baja. Con este ejercicio estamos logrando hacer eso. Entonces, inhalamos así, ahora vamos hacia adelante. Listo, muy bien. Ahora vamos a inhalar tomando aire desde abajo. Dejamos caer los brazos y soltamos con una S. Entre más lento se haga este ejercicio, primero más mareo les va a dar, nos va a dar, es decir, podemos sentarnos un momentico si nos da mareo, pero es la mejor manera de trabajar la resistencia respiratoria, ¿de acuerdo? Entonces, la resistencia respiratoria no se trabaja con el texto, se trabaja desde los ejercicios de técnica vocal, ¿de acuerdo? Porque a veces nosotros cuando hablamos, por decir la idea, no tomamos el suficiente aire. Pero cuando nosotros estamos acondicionando el cuerpo antes de hacerlo, eso ya es una cuestión como muy mecánica. ¿Listo? Como que no hay que pensar tanto bueno, aquí donde hago la coma, donde hago esta inhalación, donde hago esta exhalación. Es una cuestión de tener resistencia respiratoria. También es muy importante, por ejemplo, hacer ejercicio aeróbico, un poquito, ¿sí? Ojalá no tanto con aire frío, pero sí, por ejemplo, hacer bicicleta un poquito, hacer sentadillas. Estos ejercicios son muy buenos para la respiración. ¿Listo? Vamos a hacer ahora uno que es intercostal, que es, tomamos el aire acá y lo vamos soltando con una S. Cambiamos. Repetirlo varias veces es importante. Ahorita lo vamos a hacer solo una vez. Listo, ahora vamos a hacer suspensión del aire. Esa S nos va a ayudar mucho a eso. Entonces, vamos a hacer este ejercicio que va a ser. Vamos a poner nuestras manos acá, ¿cierto? Y vamos a hacer que nuestra fuerza de la S que estamos haciendo también con nuestros labios y demás, van a ayudar a que el diafragma se mueva y se fortalezca. Entonces vamos a hacerlo. Otro que es muy bueno es la F, la K, la J y la Ch. Va a sonar una articulación como fa, ki, hachi. Y va a ser
la F con la A porque la F está diccionando adelante, ¿sí? Es como más labial, ¿sí? Ki, que va a ser más gutural, si hacemos está atrás, ¿cierto? Gutural también, pero sin bloqueo, y que es dental. Entonces nos va a servir para las 4 consonantes principales, digamos, no porque sea la F, la K, la J, pero hay otras que son parecidas a ella, que nos va a servir mucho para la dicción y la articulación. Y además con trabajo de diafragma. Entonces, el ejercicio es Fakihachi. Fakihachi, ¿de acuerdo? Fakihachi. Por ejemplo, los que van a trabajar en la música, la voz con la música, por ejemplo, pueden hacer 4 negras, ¿sí? Luego pueden hacer, las parten con corcheas, después con tresillo, después con semicorcheas. Entonces lo voy a explicar un poquito, lo voy a hacer con los 4 elementos, entonces puedo hacer 4 negras. Ahora lo hago con corcheas. Con tresillo. Semicorcheas. Ejercicio es agotadorcito, pero es muy bueno para fortalecer el diafragma y nuestra resistencia respiratoria. ¿Claro? Listo. Estos elementos que hemos trabajado acá, estos ejercicios, tienen que ver con esos sistemas. El único sistema que no hemos trabajado, el único sistema no, sino, perdón, el único cualidad que no hemos trabajado tanto es un poquito el tono. Para ello, si les voy a sugerir este muy buen ejercicio es conseguir una botellita de plástico, ¿sí? La llenan de agua a los 3/4, ¿sí? Y con un pitillo, ¿sí? Y vamos a trabajar un poco el tono, ¿sí? Entonces, ¿el tono cómo se trabaja? Resulta que los pliegues vocales, como decía la expositora allí, ellos son más, lo llamamos más un pliegue que una cuerda, porque las cuerdas son más bien, no son flexibles, son más tensas. Entonces, al ser flexibles, pues ellas se van a estirar muchísimo. De hecho, los hombres son muy bendecidos porque ellos tienen mucha más extensión vocal que nosotros las mujeres. Nosotros la tenemos más corta, ¿sí? Lo que pasa es que ellos a veces no se dan cuenta y no trabajan tanto eso, ¿sí? Entonces, digamos que en ese caso hay que también trabajar el cambio de mecanismo vocal. ¿Qué es el cambio de mecanismo vocal? Nosotros sabemos que, bueno, que tenemos 3 regiones, llamémoslo así, o registro, vocales, que es nuestra voz hablada con la voz de pecho con la que generalmente hablamos mucho, pero ojo porque en el habla también es bueno cambiar el mecanismo, ¿sí? Entonces cuando hacemos, por ejemplo, ahí estamos haciendo cambio de mecanismo, ¿sí? Y este trabajo de la botellita va a ser muy bueno. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo del ejercicio. Aquí me sostuve en una sola nota, pero puedo hacer, voy a hacer, y con la botellita va a ser súper fácil hacer eso, ¿sí? Puedo hacer, y acá hay una nota muy aguda, ¿sí? Con este ejercicio de la botellita va a ser muy bueno hacerlo. Y, por ejemplo, para las personas que van a trabajar la voz hablada, también es bueno hacerlo. Porque recuerden lo que decía la señora, ¿cierto? La conferencista. Para que una voz sea, o sea, que persuada, que sea atractiva, que no sea monótona, que no aburra,
es una voz que tiene que cambiar de tono, no puede ser plana. ¿Mm? Y eso sí es más intencional, es algo muy cerebral, ¿sí? No es tan físico, o sea, el físico lo puedo hacer pues con un ejercicio como este, ¿sí? Y bueno, por último, pues digamos como hay varios ejercicios sobre eso, pero digamos que ese ejercicio se lo sugiero. Y hay otro que es, pues cambiar, por ejemplo, no cambio de la boca, la forma de la boca. Con un solo sonido, con un solo sonido. Una sola nota, cambiando la posición de la boca. Y eso ya me cambia el timbre. ¿Sí? Estos ejercicios de calentamiento para eso. Pues esa es como la rutina que yo les sugiero, digamos, para el trabajo vocal. Digamos, ya para el canto, pues, digamos, si hablamos un poquito más de, digamos acá un poquito el teclado. Bueno, entonces nosotros sabemos un poquito que los registros vocales se dividen en 6, digamos en 6 partes, pero digamos que eso tiene como, eso es relativo, ¿no? Pero digamos tenemos 3 voces masculinas y 3 voces femeninas. De esas 3 voces masculinas tenemos el bajo, el barítono, ¿cierto? Y el tenor, ¿sí? Y en las voces femeninas tenemos la región más baja, que es la contralto, la mezzo soprano y la soprano. Esa información pues es una cosa como mucho más técnica del canto y eso, pero es importante que nosotros cuando hablemos o cuando cantemos utilicemos más el tono un poquito más alto, no lo dejemos tan caído porque eso va a cansar mucho la voz. Entonces como, digamos en este momento, así como abrí digamos el taller o la charla, yo estoy bastante cansada porque llevo unos días sin dormir muy bien. Entonces, pues es como una realidad que pues hay ahí por ahí unas cositas emocionales que a veces afectan y que a la voz la va a afectar, ¿sí? Entonces, pues, digamos en este caso, por ejemplo, mi voz ahorita está en un tono más bajo, ¿sí? Porque pues está cansada, la garganta está cansada, no ha descansado lo suficiente. Pero en ese caso, pues hay que volver a los ejercicios de técnica vocal, reactivar el sistema y pues si toca dar un concierto, una charla, lo que sea de trabajar, pues hay que hacerlo y no hay que quedar pues sin utilizar la voz. Bueno, hay unos tipsitos ya para terminar que tienen que ver con bueno, hay una nota que dice, antes de hablar en una conferencia, programa o cantar con la agrupación, debes hacer estos ejercicios los cuales te permiten usar tu voz con más libertad y sin molestias de tensión. Entonces, los consejos adicionales es que casi todos sabemos de la higiene bucal. Entonces a nosotros nos dicen, bueno, vamos a hacer higiene bucal, vamos al odontólogo, compramos una buena crema dental, un buen cepillo, hacemos todo lo que es la ortodoncia. Bueno, todas esas cosas hacen parte de la higiene bucal, pero de la higiene vocal casi no sabemos o casi no nos enteramos. Entonces eso también es importante. Entonces una de esas es pues hidratarse muy bien, con abundancia, pero quiero decirles que no es la misma manera como nosotros pensamos que vamos a tomar agua. Permítanme un momentico, voy a traer un poquito de agua para explicarles cómo debemos tomar agua.
Listo, entonces tengo acá el agua. Una de las cosas que siempre cuando estamos hablando o cuando estamos cantando, debemos hidratarnos antes de hacerlo, y si lo vamos a hacer durante, nunca tomar el agua fría. Entonces lo que yo les sugiero es hacer buches de agua antes de tomarlo. Y tragamos el agua. Esta es una parte de la higiene vocal que es muy importante. Además, porque cuando hacemos buches de agua, la química del agua cambia porque se mezcla con la saliva, entonces la densidad del agua cambia, se vuelve un poco más viscosa y entonces llega más, como más, o sea, como mejora al sistema, ¿sí? De hecho al sistema digestivo también. Bueno, hay otros que es no comer muchas grasas y, o sea, tener una alimentación más bien sana, ¿no? Balanceada, comer muchas verduras porque las verduras tienen mucha agua también. Y no comer tan tarde, antes de acostarnos, porque una de las cosas que sí nos puede afectar muchísimo, más que no tomar agua, es tener reflujo gastrointestinal, porque el reflujo, ustedes saben que ahí eso es un ácido muy fuerte que puede quemar los pliegues. Entonces, por eso, cuando se come muy tarde, puede que se devuelva un poco del bolo alimenticio y eso puede pues segregar sustancias que nos pueden pues dañar nuestros pliegues vocales, nuestra laringe, generar infecciones y demás. Cuando uno siente afección en la garganta, hay dos maneras. Una es hacer gárgaras con limón, con zumo de limón o con agua con vinagre. Eso es bueno para desinfectar cuando uno le está empezando apenas la infección, ¿no? Como detener esa infección y poder estar un poco más cómodos. Y no exponer el cuerpo a cambios bruscos de temperatura. Siempre debes llevar una bufanda o algo para taparte, protegerte del cambio brusco de temperatura a la garganta. Bueno, y ya cuando nosotros ya utilizamos nuestra voz y nos están pidiendo acá otra canción o otra cosa más, hay un ejercicio que les sugiero para descansar un poquito y es masajear acá, en el cuello, digamos acá en esa parte de esa musculatura que recubre el sistema fonatorio. Y el otro es hacer este ejercicio. Este ejercicio relaja mucho, pero no hay que hacerlo tampoco demasiado. Estos son los ejercicios que yo les puedo sugerir para trabajar. Creo que es un poco acelerado el tema, pero pues quería dejarles esa inquietud y si tienen preguntas, pues están abiertas. Muchas gracias, chicos. Listo, Ingrid, dinos, cuéntanos. Está solicitando para abrir el audio. Maestro, ¿le puedes dar? Sí, ya. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien. Tú estabas mencionando que los aritenoides eran como, pues son importantes para lo que es el rango vocal. Y tú dijiste que eso, o sea, que sería importante como ejercitarlos. ¿Cuáles ejercicios recomiendas tú para esa parte? El de la botellita es muy bueno porque ahí lo que estás haciendo es extendiendo el pliegue, o sea, le estás haciendo un estiramiento, el vibrato del labio trompetilla que llamamos. De hecho, la trompetilla sin fonación es muy buena
porque tú estás haciendo cambio de presión del aire y no estás fonando, pero sí estás utilizando la presión un poquito subglótica. Entonces, ahí puedes hacer este ejercicio, por ejemplo. Lo que pasa es que los aretenoides son como unos ganchitos que recubren o sea, son como los que jalan las cuerdas, ¿sí? Los pliegues. Entonces, en la medida que trabajemos en la trompetilla, el cambio de mecanismo vocal de una manera pues sana, como lo decía con la botellita, con el vibrato del labio, esto es en un término de calentamiento vocal, la musculatura en general y esos articuladores se van a fortalecer. Entonces, digamos, esos son como los ejercicios que yo te podría sugerir. También está el vibrato de lengua. Este es un poquito más agresivo que el otro. Lo que pasa es que el vibrato del labio nos ayuda mucho a distensionar mucho la laringe. O sea, como que la tensión se va más hacia al labio. Y pues realmente el labio, la lengua, la mandíbula son articuladores naturales o formadores vocales, como llaman, formadores de la voz. Eso es. Bueno, listo. Gracias, Sebastián. ¿Queda respondida tu pregunta, Ingrid? Bueno, chicos, pues eso es todo entonces. Muchas gracias por todo, maestro Jonathan. Tú dirás. Bueno, maestra Julie, muchas gracias. Muy, muy interesante el tema que nos compartiste respecto pues a hablar, cantar, ¿no? Bien, bien interesante. Muchas gracias. Gracias también a cada uno por participar. No se vayan, espérenme 30 segunditos. Es importante este cierre para nosotros y para ustedes. Les reitero pues que estábamos en Hablo, Canto, el uso de la voz para este momento de taller con la maestra Julie Ceballos, perdón. Ya vimos su hoja de vida, su recorrido y cumplimos también con nuestra agenda. Mi nombre es Jonathan Arias, soy el director organizador de este evento. La maestra Julie Perdomo, pues que también hace parte del programa de música y tuvimos una muy buena participación, fue muy, muy interesante, muy chévere. Los invito a seguir el canal de Escucharte de YouTube, que estamos en este momento en vivo, también la página web. Y pues cualquier cosa, aquí están mis datos, Jonathan Arias, me pueden escribir y en lo que yo pueda ayudarles no estará de más. Los invito a seguirnos en @programa de música en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, agradecerles a cada uno por su asistencia. Maestra, muchas gracias. Me gustaría como hacemos para al final de todo, que ustedes activen su cámara, y tomamos una pequeña foto donde queda el resultado de la asistencia a este evento. Maestra Julie, cuéntanos. No, es que estaba como pendiente de cómo podía compartirles a ellos la información. Ah, ok, entonces por el formulario de asistencia que hemos estado compartiendo, que lo voy a volver a compartir, dame un segundo, a ver, que hemos estado compartiendo, por ese formulario ustedes pueden, le podemos hacer llegar la información, todo lo pertinente, que es la asistencia que tuvimos hoy. Entonces voy a volverlo a compartir aquí en el chat, importante que lo diligencien, allí les va a llegar todo. Bueno, sonrían, como siempre queden allí 5 o 6 segundos, nos despedimos de Facebook en este momento, voy a cerrar Facebook y también la grabación.